Llywelyn es el tercer príncipe, quien fue apoyado por la gente solamente porque su poder ha despertado. Sin embargo, debido a que era complaciente y no hizo ningún esfuerzo por desarrollar sus habilidades, creció como un ser arrogante y tonto. Incluso en ese momento, ni siquiera es capaz de sentir que el poder de Kamut se ha despertado. Es debido a esas falencias, que todavía no ha podido apoderarse completamente del derecho de sucesión. Kamut sarcástico, le dice que tratará de hacer su mejor esfuerzo para entender las bromas de su hermano menor la próxima vez. Y que aprecia el esfuerzo que hizo para organizar el grupo de búsqueda. Y se disculpa por hacerlo trabajar en vano. Llywelyn, nervioso y en apuros, le responde a su hermano que no entiende lo que quiere decir con eso. Kamut deja escapar un suspiro y le contesta que da igual. Reflexiona que, hasta ahora, no se pudo defender adecuadamente debido a que le faltaba una base en la que apoyarse, pero ya no es así. Mientras se retira, le comenta a su hermano menor que se tiene que encontrar con el padre de ellos, y si tienen alguna otra oportunidad terminarán esa charla. Reflexiona que, a partir de ese momento, las cosas se pondrán muy divertidas con su hermano menor. Luego, llega a los aposentos de su padre, el cual se encuentra custodiado. Y una vez dentro, se agacha para saludar cortésmente a su majestad, el emperador. Expresando que el primer príncipe, Kamut, está allí para saludarlo. El emperador, quien se encuentra en un estado delicado, mientras tose, le comenta que había escuchado que estaba desaparecido, pero se alegra de que esté bien. El príncipe le pregunta cómo se encuentra, a lo que el emperador le responde que ni bien ni mal, que lo que está temiendo no va a suceder pronto, así que es mejor dejar de lado los saludos formales. Y exclama a su hijo que nota que finalmente salió de su huevo, despertó recién hasta ahora, y ya no es más un incompetente. Y es debido a eso, que hasta ahora fue apuñalado por su hermano menor. Kamut piensa que no puede creer, que, después de todo, su padre reconoció su despertar de inmediato, a diferencia de Llywelyn, y le dice que fue gracias a las puñaladas que logró salir del huevo. El emperador dice que está diciendo tonterías, a lo que Kamut entre risas le pregunta si debería de trabajar en dejar de ser tonto. Toma la mano de su padre, y le pide que ahora se relaje. Le promete establecer firmemente su derecho a la sucesión, lo que no pudo lograr hasta ahora. Y es por eso que, le asegura que su majestad podrá sentirse tranquilo, y así podrá ir a visitar a la emperatriz a quien tanto extraña, palabras que ocasionaron que su padre se sorprenda. Kamut le pide que, mientras tanto, por favor aguante un poco más, a lo que el emperador con una sonrisa le comenta que es un descarado. Mientras se levanta para retirarse, Kamut con una sonrisa le pregunta si ha habido algún momento en el que él no fuera de ese modo. El emperador frustrado murmura que parece que no ha criado bien a su hijo. Mientras se retira, el príncipe le dice que si su madre no hubiera muerto de una enfermedad, tal vez, la sucesión hubiera sido algo más tranquila, y que se retirará por el momento. El emperador, al quedarse solo en la habitación, se empieza a reír a carcajadas. Comenta que sí, el príncipe debería de tener ese tipo de ambición. Se pregunta si la emperatriz pudiera verlo ahora, qué tipo de expresión tendría ella. Los lobos pasan toda su vida con un solo compañero. ¿Y si uno pierde a su pareja por algún incidente inesperado? Después de eso, el lobo muere lentamente sufriendo de dolor. El padre de Kamut desea en lo más profundo de su corazón que Kamut encuentre su lugar, lo más pronto como sea posible. Y que su vida como emperador, que ha sido sostenida solo por un sentido de deber, por fin termine. Expresa en el aire que no puede esperar ver de vuelta la sonrisa de su amada. Mientras tanto, en la habitación del príncipe, Reinele se encuentra lamentándose. Su estómago ruge debido a que tiene mucha hambre. Se cuestiona cuánto tiempo ha pasado desde que Kamut salió. Cuando un pájaro ingiere comida, la digiere de inmediato, es debido a eso que siente como si no hubiese comido nada desde hace 3 días. Observa al sirviente, y piensa que es una persona horrible, se pregunta cómo puede darle solo bichos, y si acaso va a dejar que se muera de hambre. El sirviente, preocupado al mirar al cuervo, expresa que es extraño, se cuestiona por qué no está comiendo, y si tal vez no tiene hambre. Nuestra protagonista llorosa desea que Kamut se apresure y vuelva rápido. Presa de sus deseos de comer, observa su plato de comida, el cual brilla llamando su atención. Y al ver esos gusanitos, tan apetitosos, se pregunta qué tal si le da solo una mordidita, y si tal vez pueda comérselos, mientras los observa, se babea. Se cuestiona si realmente podrá hacerlo, ya que ahora,
Todos los órganos de su cuerpo son los de un cuervo. Supone que, por el hecho de que sus papilas gustativas son las de un cuervo, tal vez sepan deliciosos los gusanos. Tras estar delirando, de repente siente un golpe de humanidad. Y opina que casi pierde su humanidad porque la cegó el hambre, y que fue realmente aterrador. Y si el príncipe no vuelve pronto, realmente podría llegar a comerse esos insectos. Es en ese momento en que siente la mano de Canut, quien preocupado, la llama por su nombre reiteradas veces. Alterado le pregunta si ha estado muriendo de hambre todo ese tiempo, no importa cuánto odie los bichos, no puede terminar así. Nuestra protagonista, al verlo, empieza a chillar. Rápidamente, el príncipe dice que está al borde de la muerte, y le pide al sirviente que traiga agua y algunas frutas. El sirviente alterado acepta y sale corriendo. Al final, terminó comiendo unas galletas de postre. Y la cuervita reflexiona que sintió como si hubiera peleado 10 años, y que eso fue un susto de muerte. Pero está feliz porque logró proteger su humanidad. El primer príncipe le pide a Reinele que, cuando termine de comer, que se acerque hasta él. Mientras abre una cajita, le cuenta que quería darle algo para conmemorar el regreso al Palacio Imperial. Tras abrirla, le dice que puede jugar con ellas todo lo que quiera. Se tratan de joyas preciosas y brillantes, las cuales deslumbran a nuestra protagonista. Reinele, asombrada, al observar las joyas, se cuestiona cuánto cuesta todo eso. Ya que, además de ser un cuervo siniestro, vivió toda su vida como una persona normal hasta ahora. Y ahora realmente se siente amada. Aunque concluye que hubiese sido fabuloso que sea un amor de persona a persona, mientras se lo imagina. Y no cree que la historia la convierta en humana, así que prefiere dejar ese pensamiento allí. Canut, con una sonrisa, le pregunta qué le parecen las joyas. Nuestra protagonista piensa que aún así, al menos parece que su imagen de atraer mala suerte desapareció, y eso es una gran evolución. Entonces decide tomar una de las piedras preciosas, y se la da al primer príncipe. Opina que, de ahora en adelante, no se desanimará más, y hará las cosas que pueda hacer. El primer príncipe se emociona y le pregunta si Reinele le está dando un regalo. Nuestra protagonista se pregunta por qué luce tan sorprendido, si solo le dio un regalo, que le dio el primero. Abraza el cuervo y le pregunta cómo puede ser tan adorable, le promete que cuando se convierta en emperador, hará de Reinele el ave nacional. Nuestra protagonista, con una mirada de picardía, concluye que entonces hará que la ame aún más. En el jardín del palacio, nuestra protagonista se encuentra dando vueltas, y volando un poco. Piensa que ha pasado un tiempo desde que voló en un espacio abierto, es por eso que se siente muy renovada. Aunque no odie la habitación de Canut, porque tiene muchas cosas que puede ver. Cree que salir y dar un paseo así de vez en cuando es algo bueno. Reinele, al hacer tanto alboroto en el jardín, llama la atención del jardinero. El jardinero se cuestiona cómo puede haber un pájaro de la muerte en el jardín del príncipe. Y concluye que si no lo expulsa rápido de allí, su jefe lo va a regañar. Es por eso que quiere agarrar una escoba para poder espantarlo. Una voz lo interrumpe, le ordena que lo deje. Le pide que, en el futuro, no ahuyente a los cuervos del palacio, a lo que el jardinero se asombra. El príncipe le cuenta que es un ave que le gusta especialmente, y no se va a quedar quieto si se entera de que la daña, le pide que mantenga eso en mente. El jardinero, temblando de miedo, asiente y promete tenerlo en mente. Luego, huyó del lugar, diciendo que tiene algo que hacer, y en el fondo piensa que no entiende las preferencias de la gente de clase alta. El príncipe Canut se queda pensando que Reinele casi fue lastimada, pero no siempre puede estar cerca para avisarle a cada persona. Y cree que debe ponerle algún tipo de marcador o señal, para que todos sepan de que no deben maltratarla. En ese instante, Reinele se percata de la presencia de alguien entrando al jardín. Y supone que alguien parece estar acercándose. Se trata de Llywelyn, quien se asombra por ver a su hermano en ese lugar. Le informa que no pudo encontrarlo en la oficina o en la habitación, y que por un momento pensó que había vuelto a desaparecer. Nuestra protagonista, al ver la arrogancia de ese sujeto, se pregunta qué le pasa a ese tipo, parece ser tan desafortunado, como alguien que toma el tren correcto pero va en la dirección contraria. El primer príncipe le pregunta por qué fue hasta allí él mismo, ya que si tiene algo que decir, podría haber enviado a un sirviente. Y le reprocha que parece que tiene demasiado tiempo libre. Llywelyn le dice que es una lástima y le cuestiona cómo puede tratar así a su hermano menor,
quien vino a disfrutar un tiempo acogedor con él. Y como Kamut adora a Sepia, la hermana menor, le pregunta si él no es lo suficientemente lindo para él. Reinele observa aquella situación, y concluye que puede ver chispas volar, y que siente mucha tensión, se cuestiona si todo estará bien. El tercer príncipe le informa que irá directo al punto, y que fue hasta allí porque escuchó algunas noticias bastante interesantes, a lo que Kamut le pregunta qué fue lo que escuchó. Llywelyn lo mira con furia, comenta que escuchó que él le dijo al emperador que pondrá fin a la lucha por la sucesión, y le cuestiona si de verdad lo dijo en serio. Kamut le responde que sí, y le pregunta si no deberían de comenzar a resolver ese tema lentamente. Haciendo énfasis en quién será el próximo emperador y quién morirá. Llywelyn, con una mirada desquiciada, le dice que no esperaba oír eso de él, considerando que ni siquiera ha despertado su poder todavía. Kamut, con una sonrisa provocativa, le advierte que él no está en posición de decir nada, ya que su poder despertó, pero, aún así, no logró apoderarse del derecho de sucesión. Y que, aparentemente, tuvo la oportunidad de convencer a los nobles mientras estaba desaparecido, pero no hizo nada al respecto. Lo único que tiene para ofrecer es su despertar, y parece que está obsesionado con ello. Mientras ocurre todo esto, nuestra protagonista chismosa disfruta el espectáculo, y piensa que es la lucha por el trono que solo pudo ver en dramas. Kamut le pide que piense detenidamente a su hermano. Entre los dos, él, el tercer príncipe, logró ese gran despertar, aprovechó la oportunidad, y aún así no consiguió nada. Le cuestiona entonces quién está más cerca de ser un tonto. Le promete que, la próxima vez, lo explicará de manera más sencilla para que hasta él pueda entender. El príncipe Llywelyn, cansado de su provocación e insultos, decide usar su poder y le grita que es mejor que decidan el derecho al trono, en ese momento. Kamut reflexiona que es justo como lo esperaba, ya sabía que reaccionaría de esa manera. En ese momento se percata de algo, y se pregunta si el tamaño de su hermano es el de un perro o el de un lobo. En ese instante, Llywelyn se abalanza sobre él para atacar. El príncipe Kamut se pregunta cómo debería de lidiar con esa situación. En ese preciso instante, algo golpea fuertemente al perro de Llywelyn. Se trata de nuestra protagonista, quien protege al príncipe Kamut. El príncipe, preocupado, pregunta si es Reinele. Llywelyn quedó tendido en el piso, mientras que la cuerva se encontraba fuera de sí, exclamando, en cuervo, al idiota cómo se atreve a tocar a su Kamut. Le avisa que es un cuervo que peleó contra 17 individuos, y que puede sola contra él, le pide que se levante y pelee. Kamut, estupefacto, no puede creer que su hermano esté siendo golpeado por un cuervo. Pero debe hacer algo, porque si lo deja así, definitivamente Reinele estará en peligro. Mientras nuestra protagonista se burla del tercer príncipe, este se molesta. Y decidió atacar abalanzándose sobre ella. Pero fue detenido con una fuerte patada de parte de Kamut, lo que provocó que pierda su transformación. Le cuestiona cómo se atreve a ir a su jardín sin el permiso del dueño y convertirse en lobo, y además pretender armar un escándalo, solo por haber sido atacado por un cuervo. Y le recrimina que no solo es del tamaño de un perro, sino que parece ser uno. Exclama que la sangre de un perro salvaje no podrá superar la sangre de la familia imperial. Llywelyn le grita que se calle, bastardo incompleto. Y le cuestiona cómo se atreve ese pájaro de mala suerte a atacar su cara. El primer príncipe le comenta que es como él dice, está incompleto. Un miembro de la familia imperial, que no ha despertado. Pero le pide a su tonto hermano, que recuerde, que solo porque no esté despierto, no significa que sea menos fuerte que él. Y le comenta que está más pequeño y más débil que antes, y por eso sigue pensando que no será difícil derrotarlo. Llywelyn, mientras se levanta, le advierte que no será piadoso la próxima vez. Kamut reflexiona que ahora que su poder ha despertado pudo haberlo usado para cambiar las cosas, pero aún considera que no es el momento. Ya que aunque no tenga el derecho de sucesión, Llywelyn tiene muchos seguidores. Y tomar el poder de forma tan abrupta solo traerá confusión. Tendrá que lidiar con Llywelyn únicamente después de que sus cimientos como príncipe heredero se solidifiquen. Le pide a Reinele que se acerque a él. Y molesto, le avisa que estará en problemas por lo que hizo ese día. Nuestra protagonista, confundida, se pregunta por qué ella está en problemas tan de repente, si fue culpa de Llywelyn. Más tarde, en la habitación del príncipe, Kamut se encuentra regañando a Reinele, advirtiéndole que eso fue muy peligroso. Y sin importar qué tan común parezca Llywelyn, su despertar va más allá de la comprensión humana.
le cuestiona qué habría hecho si la llegaba a morder. Además, es realmente orgulloso y puede apuntar contra ella en el futuro. Nuestra protagonista llorosa pone una carita adorable, e intenta explicar con graznidos que lo hizo porque Kamut estaba en peligro. El príncipe piensa que es muy linda y se lamenta haberla regañado. Intenta recuperar la compostura y ponerse firme. Y le explica que, por más que actúe adorablemente, lo que hizo no estuvo bien. Al igual que cuando los monstruos la atacaron la última vez, y que ella tiende a ser muy imprudente. Le cuestiona qué sucederá si ella muere o se lastima. Nuestra protagonista piensa que no tiene nada que decir contra su argumento. Y reflexiona que la única razón por la que fue capaz de pelear con un príncipe en su forma de lobo, fue porque tiene el conocimiento acerca de los animales, gracias a su vida pasada como cuidadora de zoológico. Y porque confiaba en sus reflejos de cuervo, para Kamut, que no tiene idea de esto, le debió haber parecido imprudente. Justo como cuando su perrita Suku cruzó una calle en la que venía un autobús. Concluye que ella también habría estado igual de enojada. Es por eso que intenta expresar sus disculpas con su piquito. Mientras es acariciada por el príncipe, promete no volver a preocuparlo. Kamut reflexiona que tal vez estuvo preocupado por nada, porque si Reinele es un familiar o un dragón polimórfico, podría esquivar fácilmente los inexpertos ataques de Llywelyn. Pero considerando las heridas que sufrió, en aquel momento, cuando lo defendió, se cuestiona si habrá alguna razón por la cual no pueda usar sus poderes originales. Tampoco puede descartar por completo la idea de que Reinele solo sea un cuervo, uno muy inteligente. Es por eso que necesita protegerla de todos los peligros, hasta que desaparezcan todas las amenazas. Le pide al cuervo que, por favor, trate de evitar querer protegerlo de ahora en más. Y le explica que, ahora que él tuvo su despertar, no es fácil de vencer como antes. Y sobre todo él no quiere perderla ante alguien como Llywelyn. Al mismo tiempo, en otro lugar. El tercer príncipe se encuentra desquitándose con los objetos de la habitación. Cuestionando con un grito, ¿cómo se atrevió? Un bastardo como Kamut, ¿cómo se atrevió? Llywelyn se encuentra muy enfurecido y fuera de sí. Piensa en aquel cuervo desgraciado, en cómo se atrevió el ave de la muerte a tocar su rostro con sus sucias patas. Lo cual con tan solo imaginarlo lo estremece. Y reflexiona que cuando se convierta en emperador, lo primero que hará será eliminar todos los cuervos del imperio. Para no tener que ver ni una pluma nunca más. En este instante se le prende un foquito y se percata de algo, y se cuestiona que, ahora que lo piensa, ¿por qué Kamut apareció en ese momento para detenerlo? Ya que es del tipo que no haría nada, y siempre está calmado, pero por ese pájaro reaccionó. Con una tétrica sonrisa, concluye que tendrá que investigarlo más a fondo. Procede a acercarse a un espejo, y mientras pone su mano sobre él, le dice al espejo que es una orden del futuro emperador, y que haga las cosas que le han sido encargadas lo más rápido posible. Un sujeto misterioso, a través del espejo, le responde que hará como él ordene. Más tarde, en el despacho del príncipe, Kamut se encontraba trabajando mientras Reinele descansa en su hombro. Con mucho sueño, empieza a cabecear, y desea que Kamut vaya a descansar un poco. Tocan la puerta, y le informan a su Alteza, que el marqués Namuel ha ido a visitarlo. El príncipe le contesta que le permita pasar. Nuestra protagonista se limpia su baba y se pregunta dónde ha escuchado ese nombre. Un joven de cabello platinado, entra al despacho, y exclama que ha pasado mucho tiempo sin verle, Su Alteza. Le comunica que el artículo que ha encargado ha sido completado, con una sonrisa le expresa que espera no haberlo interrumpido en su trabajo. Mientras, el príncipe le da la bienvenida, y se sorprende porque el producto ha sido completado antes de lo esperado. Reinele sale disparada hacia el invitado, lo que ocasiona confusión en el invitado. Kamut le pregunta qué está haciendo a Reinele. Nuestra protagonista sonrojada no puede creer que esa persona sea realmente su Namuel. Chamalt Namuel es el hijo mayor del duque Chamalt, y es un mago. Es un personaje con una configuración muy importante. De hecho, es el verdadero protagonista masculino en el juego original. Y reflexiona que no puede creer que lo está viendo en persona, aunque era muy hermoso en la ilustración, se ve aún mejor de cerca. Mientras baila de alegría alrededor del marqués, piensa que su vista está mejorando, que los hombres guapos son lo mejor, y que los hombres guapos salvarán el mundo. Namuel, entre risas, le dice al príncipe que parece que tiene un amigo muy animado, y que nunca había visto un cuervo tan amigable.
Kamut quedó igual de sorprendido y un poco celoso, por el actuar de Reinele, piensa que es imposible, porque nunca la había visto ser tan imprudente con un desconocido. Mientras nuestra protagonista se frota en Namuel, este le exclama que le está haciendo cosquillas. Abruptamente, el príncipe se acerca, y le pide a Reinele, que se suba en él y que deje de molestar al invitado. Nuestra protagonista en problemas reflexiona que se ha distraído con un guapo forastero, que descuidó al hombre guapo que tiene a su lado. Con sus graznidos de cuervo le dice lo siento, y que definitivamente no lo estaba traicionando, que ella es un cuervo fiel y espera que le crea. Molesto, Kamut le agarra de su pico, y le dice que hablarán de eso más tarde. Namuel asombrado, le comenta que tiene un ave muy interesante. Sabía que los cuervos son aves inteligentes, pero, es la primera vez que ve a uno entender tan bien el lenguaje humano. Y le cuestiona al cuervo si es un familiar o si es un dragón. Nuestra protagonista reflexiona que solamente es un cuervo común. Si fuera otra cosa, no hubiera sufrido tantos problemas hasta ahora. El mago le pide al príncipe que le permita llevar al cuervo a su laboratorio para diseccionarlo. Kamut protege al cuervo, interrumpe a Namuel pidiéndole que le muestre el artículo que trajo para él, a lo que el mago le dice que casi lo olvida. Namuel abre la cajita y le exclama que es el collar que el príncipe le ordenó hacer. Expresa que no puede creer que Su Alteza le haya pedido un collar mágico, y se preguntaba para quién será ese regalo. Supone que debe ser alguien a quien el príncipe tiene mucho cariño. Nuestra protagonista se pregunta si Kamut tiene a alguien que le guste, y quién puede ser. Alarmada, piensa que no puede ser, se cuestiona si la va a dejar atrás y se casará con otra mujer. Reinele, desolada, piensa que entonces se quedará sola. En su fantasiosa imaginación, se imagina un Kamut quien le dice que no se tiene que preocupar, porque no hay forma en que pueda dejarla sola. Porque ella es el cuervo más hermoso y preciado para él. Le pide entonces que se convierta en el hijo de ellos. Nuestra protagonista, entre llanto, concluye que no quiere ese final, se niega firmemente. Dramática, como siempre, se pregunta qué tan miserable sería vivir eso, y que preferiría morir antes. Se cuestiona si el amor es un lujo para los cuervos. Es justo como lo imaginaba, nacer como ave no es nada bueno. Mientras Reinele se deja llevar por sus preocupaciones, Kamut le pone el collar. Lo que deja totalmente sorprendida y confundida a nuestra protagonista, tanto drama por nada. Conmovida y emocionada, se pregunta si ese collar era para ella. Sin poder contener su alegría, piensa que no puede creerlo, que Kamut le haya hecho un collar a medida, aunque le quede un poco grande, pero eso no importa. Lo proclama como suyo y nunca planea quitarse ese collar. En ese instante, el collar empieza a brillar y su tamaño a cambiar. Namuel le pregunta si la razón por la que le pidió que usara magia en el objeto para que se ajustara al tamaño del portador, fue para poder darle un presente al cuervo. El príncipe Kamut le contesta que así es, y que es un marcador para mostrar que es un cuervo muy querido para él. Es por eso que, le pide a Namuel, que, por favor, deje de darle atención innecesaria a Reinele, a lo que el mago entre risas, le responde que lo tendrá en mente, ya que no quisiera ser odiado por él. Kamut le pregunta si es que hay algo que quiera de él. Namuel sonríe al escuchar la pregunta. Aprovecha la oportunidad, y le contesta, por supuesto, le pregunta si es que no será él quien gobernará sobre el imperio en el futuro. Y si Su Alteza tiene malos sentimientos hacia él, eso sería un problema. El príncipe le advierte diciéndole que, por favor, tiene que saber que no saldrá nada bueno al decir esas cosas dentro de los muros del Palacio Imperial. Y le cuestiona qué es lo que desea. El marqués Namuel le explica que su padre siempre le dijo que era mejor que no se involucrara en política. Y como ya debe de saber, su padre fue el único de su familia que no despertó. Después de su renuncia a su derecho a sucesión, en ningún momento volvió a ver hacia el Palacio Imperial para no quedar atrapado en alguna controversia. En cuanto a él, personalmente, tampoco quiso tratar con los nobles pretenciosos, así que por eso terminó recorriendo el mundo de la magia. Pero la degradación de Llywelyn lo obligó a moverse. Para Llywelyn un mago como él, no es un ser humano, sino una herramienta que es fácil de usar. Pudo ver, personalmente, como el tercer príncipe no trataba a los magos bajo su mando como humanos. Y si él se convierte en el próximo emperador, verá el país en el que nació y creció colapsar. No quiere ver que esas cosas terribles sucedan, si es que hay otra persona mejor. Kamut, tras escucharlo, le pregunta cuando se convierta en emperador, ¿no cree que también pueda actuar como Llywelyn?
debido a que hay muchas personas que cambian repentinamente luego de tener el poder. Nuestra protagonista piensa que Kamut no es así, y se pregunta si estará diciendo todas esas cosas a propósito, ya que aún no confía completamente en el mago. Namuel le cuestiona al príncipe si acaso está probando su fe, porque sabe que Kamut no es ese tipo de persona. Mientras procede a sacar algo de su bolsillo, le exclama que si no puede confiar aún en él, entonces, le solicita que por favor acepte eso, entregándole una fruta Crobanlock. Nuestra protagonista quedó choqueada y se pregunta por qué la fruta está allí. El príncipe también se sorprende y le pregunta qué hace con eso, a lo que el mago le responde que es un fruto que puede despertar el poder oculto en el cuerpo de quien lo coma. Mientras Reinele intenta descifrar algo en su cabeza, concluye que entonces la razón por la que Kamut despertó en el juego original, tal vez fue por comer la fruta de Crobanlock que le fue dada por Namuel. Se cuestiona entonces qué fue lo que encontró en aquella ocasión. El mago le explica que la fruta Crobanlock es una fruta muy difícil de conseguir, ya que el clima, la cantidad de luz solar y la temperatura necesaria para abrir el fruto no están determinados. Por lo que no hay nada más que tener buena suerte para encontrar el Crobanlock. Él tuvo la suerte de encontrarlo en un nido de grifos. Nuestra protagonista se encuentra alarmada y llena de culpa, piensa que está arruinada, ya que cree que ella ha arruinado la obra original. Reflexiona que, por lo general, un pequeño cambio en la historia original produce un enorme efecto mariposa. Se pregunta qué es lo que pasará, si será el fin de ese mundo. El príncipe cuestiona por qué no se lo comió él, a lo que el mago le responde que él también tiene la sangre de la familia imperial, así que no quiere despertar ese poder. Y solo desea seguir el camino de la magia, en lugar de meterse en una lucha por el poder imperial. Kamut le dice que comprende, y ya que incluso está entregando el fruto de Crobanlock, entonces puede saber con certeza cuál es la sinceridad del marqués. El marqués Namuel contento, le pregunta si entonces aceptará su apoyo, a lo que el príncipe le asegura que si llega a ascender al trono, asumirá la responsabilidad por todo el apoyo del marqués Namuel, y lo jura por su nombre. Namuel le promete que, desde el momento en el que el príncipe se convierta en emperador, su conocimiento y magia le pertenecerán. Haciéndole un guiño, le expresa que ojalá le hable sin formalidades a partir de ese momento. Aunque él también sea parte de la familia imperial, el futuro emperador debería hablar cómodamente con un simple noble. Kamut con una sonrisa le contesta que lo hará. Más tarde, el príncipe se encuentra observando la fruta de Crobanlock, y se cuestiona a quién se la debería dar. Debe de ser alguien que no le traicione, incluso después de adquirir un poder tan grande. No puede pensar en nadie más que no sea Reinele. La observa y piensa que ella puede ser un híbrido o un dragón, y se cuestiona qué le pasará si se come la fruta Crobanlock. Nuestra protagonista se pregunta qué debería de hacer ella con esa fruta, porque no importa que tanto piense en ello, no puede imaginar qué tipo de efectos mariposa se producirá, si Kamut se come ese Crobanlock debido a que ya ha despertado su poder. Además, extrañamente, cuando más ve el fruto, más se siente atraída a él. Siente como si su cuerpo estuviera poseído por sus instintos. Debido a eso, agarra la fruta Crobanlock con su pico, ocasionando que el príncipe se altere y le grite que no haga eso. Que espere un momento, porque la fruta es peligrosa y podría morir. Le ruega que la ponga abajo. Reinele procede a ignorarlo, y tragarse esa fruta. Después de tragarlo, Kamut entra en pánico, y le pide que no se muera, que hará lo que sea que ella quiera, pero que por favor, lo escupa. Preocupado, piensa que si el despertar comienza y si Reinele no puede soportarlo, tendrá que ver a la cuerva morir delante de él, sin poder hacer nada al respecto. Solo pensar en eso lo estremece, y afligido concluye que si eso sucede, él no podrá soportarlo. Pasa el tiempo, y nota que no ocurre nada con Reinele. Un poco decepcionado, se pregunta si no va a suceder nada. Ya en su habitación, le dice al cuervo que se alegra de que esté bien, aunque no sabía qué podría pasarle. Le ruega que, de ahora en adelante, no se meta a la boca cualquier cosa. Nuestra protagonista, preocupada, no entiende qué fue lo que pasó. Ya que no puede recordar nada después de sentir atracción hacia la fruta de Crobanlock, como si hubiese estado en un estado de trance. Aunque puede deducir por la actitud del príncipe que se lo comió. Concluye que eso podría haber sido un gran problema, y supone que eso es mejor que un impredecible efecto mariposa. De todos modos, hasta el momento no hay nada malo en su cuerpo. Pero es un poco decepcionante
si hubiera tenido éxito en su despertar, y si se hubiera convertido en un cuervo superfuerte, cree que el futuro sería mucho más cómodo. Se pone cómoda y concluye que es como lo esperaba, nada ha pasado. Y supone que vivirá como cuervo por el resto de su vida. Tendría algo de esperanza si tan solo se sintiera enferma, justo como Kamut antes de que despertara, pero está seguro de que no pasará nada. Luego, unos minutos después, nuestra protagonista se siente realmente decaída. Y se cuestiona qué está pasando y por qué se siente tan enferma de repente. El príncipe, al ver a la cuervita débil, le pregunta qué le está pasando y si está bien. Reinele se cuestiona si de verdad tendrá su despertar, pero se extraña porque no hay ninguna luz particular saliendo de su cuerpo, solo se siente enferma y cansada. Mientras tanto, Kamut hace todo lo posible para mantenerla despierta. Nuestra protagonista opina que solo tiene un dolor estomacal, debido a que come cualquier cosa. Al mismo tiempo, Kamut piensa que Reinele se está muriendo, y llora desconsoladamente. Más tarde, una sacerdotisa se disculpa, le explica que no encuentra nada raro en el cuerpo del cuervo. Kamut alterado le cuestiona por qué entonces está sufriendo tanto. La joven le explica que lo único que puede decir con certeza, es que ni la oración para el tratamiento de enfermedades, ni la oración para el tratamiento de heridas, fueron absorbidas por su cuerpo. Y si estuviera enferma, el poder divino se hubiera filtrado por su cuerpo para sanarlo, es por eso, que es un caso muy extraño. El príncipe escucha atentamente su explicación, y concluye que, a pesar de que el cuerpo de Reinele sufre de fiebre, si no hay algún problema, la única explicación es la fruta esa. Le dice a la jovencita que puede retirarse, a lo que ella asiente. Kamut está devastado, piensa que todo es culpa suya. Y si tal vez no hubiera sacado la fruta de Crobanlock enfrente de ella, eso no hubiera pasado. Desgraciadamente, lo único que puede hacer ahora es quedarse a su lado y observar su condición. Eso lo hace sentir muy asustado e impotente. Le ruega a Reinele que, por favor, que se recupere. Que no importa cuánto bromee alrededor, ni cuántos problemas cause, le promete que siempre hará cualquier cosa por ella. Más adentrada en la noche, el príncipe fue vencido por el sueño y se durmió a un costado de Reinele. En ese momento los resultados de comer esa fruta empiezan a ocurrir. Nuestra protagonista se encuentra en un extraño lugar, y se pregunta dónde es ese lugar y si se trata de un sueño. Observa sus manos, y se da cuenta de que no son alas de un cuervo. No está segura de si está viva o está muerta. Reflexiona que no es justo que muera de ese modo, se cuestiona qué es eso de que un cuervo muera por un dolor fuerte. Además, hay muchas cosas que aún no ha hecho con Kamut. De repente, una luz brilla intensamente y un fuerte viento la golpea, se pregunta qué es eso. Es un cuervo enorme, que la envuelve en sus alas. Y le cuenta, que hace mucho tiempo, un pájaro negro que se elevó cerca del sol, ayudó al lobo a ver las cosas que se encontraban lejos. El lobo le compartió su poder, y éste se alimentaba de cadáveres humanos. Con el objetivo de que para cuando las criaturas murieran, sus cuerpos no cubrieran la tierra ni se acumularan. Y así evitar que los cadáveres sean una carga para los vivos. Luego ese pájaro negro tuvo crías llamadas cuervos, y se dispersaron partes de sus cáscaras por toda la tierra. Esto fue para que, algún día, sus descendientes la coman y se eleven más alto. En ese momento, el príncipe se empieza a despertar, y expresa que se quedó dormido. Al mirar hacia Reinele, pregunta qué fue lo que pasó. Se da cuenta de que hay una mujer acostada en la cama, en lugar del cuervo. Se levanta rápidamente. Alarmado y entre dudas, se pregunta quién es esa persona. Si quieren la continuación de esta historia, no olviden de suscribirse y darle a like.